Ha sido el presidente Kuczynski el que ha pedido que el embajador en Venezuela sea retirado de manera inmediata, entre algunas de las repercusiones, por supuesto, que se han tenido en el continente. Hemos invitado en esta mañana al cónsul de Perú en Bolivia, don Eric Tejada, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. Gracias. Bienvenido, gracias por estar acá en el programa. Tome asiento, por favor. Inicialmente tengo que preguntarle de lo de Venezuela. Vamos a estar hablando también de las inundaciones, claro que sí, y la solidaridad con nuestro hermano pueblo del Perú. Inicialmente, ¿qué opinión le merece, cónsul, lo que está ocurriendo en Venezuela? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. La posición del gobierno peruano ha sido bastante clara, como lo acaba usted de mencionar, y tal vez haya sido una de las posiciones más firmes como reacción a lo que aconteció en Venezuela, ¿no? Bueno, ha sido el presidente Kuczynski el que ha pedido que el embajador sea retirado inmediatamente. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué actuar de una manera tan firme cuando otros países recién están queriendo reaccionar, cónsul? Creo que tiene que ver con la firmeza de los principios democráticos del Estado peruano, con la experiencia que hemos tenido nosotros mismos también, con la interrupción en algunas ocasiones del orden constitucional, por ejemplo el 5 de abril del año 92, durante el gobierno del presidente Fujimori, que se cerró el Congreso y se abrió un periodo bastante largo de autoritarismo, ¿no? Ahora, ¿qué implica para un país el que se cierre uno de los poderes? Perú realmente sí tiene, y usted lo ha mencionado, la experiencia de lo que pasó con Fujimori, lo que se llamó en su país el Fujimorazo. ¿Qué implicó para la democracia? ¿Qué implicó para las instituciones del Perú esa acción? Bueno, lo que se vivió durante los años 90 fue un control, un sometimiento del Poder Judicial y del Poder Legislativo a las decisiones del Ejecutivo, a un sinnúmero de arbitrariedades, violaciones de derechos humanos. El presidente Fujimori está recluido en este momento por este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Y es eso lo que podría pasar en Venezuela? Yo preferiría no hacer especulaciones, además porque mi área es la consular. Nuestra embajada, en todo caso, podría hacer todas las acciones. Desde la experiencia diplomática, desde la experiencia del Perú, le digo, ¿cuáles son los riesgos de cerrar un poder como el Congreso? Bueno, el Parlamento es, como muchos teóricos de la democracia lo señalan, el primer poder del Estado. En ese sentido, en términos doctrinales y en términos prácticos, anular la posibilidad de que los distintos sectores estén representados en el sistema político entraña un riesgo bastante severo, ¿no? Bueno, con esta pregunta voy a finalizar el tema de Venezuela para que nos vayamos directamente a hablar de las inundaciones. Permítame, por favor, tenemos contacto con Santa Cruz. Gabriel Oviedo, muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos también a nuestro invitado cónsul Eric Tejada. Insistiendo en el tema de lo que vivió el Perú en los años 90, ¿cómo salieron de esa crisis? ¿Qué ejemplos pueden tomar los venezolanos para hacer lo propio de aquí en adelante? Yo creo que no hay ejemplos, en realidad nadie puede darle lecciones a nadie. Nuestra experiencia fue una experiencia de una transición democrática que se dio finalmente en el año 2001, que nos permitió restaurar la vigencia de la democracia, que hasta este momento se ha mantenido ininterrumpidamente desde ese punto. ¿Y qué es lo que implica ahora la posición que ha adoptado el Perú ante la representación democrática que tenían en Venezuela? ¿Cómo quedan las relaciones bilaterales? Bueno, las relaciones diplomáticas se mantienen. Simplemente se ha dado la figura del retiro del embajador López Chávarri, que ya había sido llamado en consultas a Lima, ¿no? Muy bien, permítame, por favor, voy a cambiarle de tema, don Eric Tejada, cónsul del Perú acá en Bolivia, para que hablemos de la ayuda humanitaria, de la ayuda que necesita el Perú por las inundaciones, desborde de ríos y todo aquello. Sí, efectivamente, las últimas semanas han sido muy duras para nuestro país en razón de la presencia del fenómeno del Niño Costero, que ha golpeado de manera bastante dura, sobre todo las regiones de la costa norte del Perú. Ha sido un fenómeno inesperado que ha rebasado las expectativas que podían haber existido y por su propia intensidad ha tenido consecuencias muy severas, ¿no? Hasta ayer por la tarde teníamos un reporte oficial de 98 personas fallecidas,
casi 900.000 personas afectadas a lo largo de estas regiones que han sido golpeadas. Tenemos cerca de 200.000 viviendas afectadas que deberán ser reconstruidas en el periodo sucesivo. De momento la emergencia no ha cesado. Anoche hemos tenido nuevamente inundaciones en ciudades importantes de la costa norte, ya vecinas con el Ecuador, en Piura y en Tumbes. Por lo tanto, la emergencia no ha podido darse por superada. Se siguen abriendo en el Perú y en otros países centros de acopio para poder enviar ayuda para las personas que lo han perdido todo. Y en el caso nuestro, en el caso de las misiones, la misión diplomática y las misiones consulares acreditadas en Bolivia, se han abierto también cuentas para que los ciudadanos peruanos residentes y los hermanos bolivianos que así tengan a bien hacerlo puedan también entregar sus donaciones en efectivo por razones básicamente logísticas, por lo complicado que resulta en este momento hacer llegar la ayuda en bienes materiales a las zonas que han sido afectadas. La infraestructura de transporte, por ejemplo, ha sido también severamente dañada. Por esa razón, en el exterior se está privilegiando la recolección de donaciones en efectivo. Señor Tejada, en ese sentido está llegando la ayuda necesaria al Perú. Acá en Bolivia está solidarizándose la gente, depositando en esa cuenta solidaria que han abierto los de la Embajada del Perú acá en Bolivia. Sí, poco a poco estamos reuniendo la ayuda solicitada. Bueno, el gobierno boliviano envió también la semana pasada un avión con ayuda, como varios otros países de la región y del mundo, para poder asistir en las necesidades más urgentes, ¿no?, que tienen que ver con el abastecimiento de agua de la población, con la implementación de albergues temporales para que puedan pernoctar quienes han perdido sus viviendas. Y estamos realizando también otras actividades. Por ejemplo, el día lunes en la ciudad del Alto estamos realizando un festival de danzas precisamente para recolectar fondos que sean depositados a esta cuenta. Es un festival que se está haciendo posible gracias al apoyo del gobierno municipal del Alto y a los ballets folclóricos, entre ellos el ballet que se llama Perú y otros ballets de la ciudad del Alto, que desinteresadamente van a ofrecer un espectáculo de danzas de nuestro continente para poder recolectar fondos que sean pues destinados y que puedan contribuir, aunque sea con un granito de arena, en paliar las graves necesidades que tienen nuestros compatriotas en este momento. Cuando estamos hablando de ayuda, ¿qué clase de ayuda necesita en este momento? ¿Qué es lo prioritario que necesita el Perú? ¿Y cuáles son los centros de acopio que se han abierto en La Paz, el Alto, en el resto del país? Como le explicaba, en Bolivia y en los demás países, básicamente se está privilegiando la captación de donaciones en efectivo por las dificultades logísticas que entraña el traslado de bienes. Persisten algunos requerimientos a la comunidad internacional de bidones de agua o motobombas, que son muy especializados, muy específicos y que están siendo atendidos de gobierno a gobierno. Pero en todo caso, en lo que corresponde a las donaciones del público en general, básicamente se está privilegiando, como les decía, la recolección en efectivo. En este festival, por ejemplo, que estamos realizando el día lunes en el Teatro Municipal del Alto a las 6:30 de la tarde, se está solicitando una donación de 20 bolivianos como precio sugerido por concepto de entrada, y el total de esos fondos va a ser remitido al Perú para poder atender las necesidades de las personas que lo necesitan. Muy bien. Agradecemos a Gabriel Oviedo. Hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Bueno, y muchísimas gracias al cónsul, a don Eric Tejada. La ayuda que es necesaria, la ayuda que es importante. Lunes, 6:30 de la tarde, Teatro Municipal del Alto. Es un festival de danza muy bonito, además, que va a servir para recaudar fondos y para que ese dinero pueda comprar lo que se necesita para nuestros hermanos peruanos. Gracias por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hemos aprovechado su presencia para hablar de dos temas. Gracias por estar acá. Gracias. Muy bien.